Bien, pues el respeto y la obediencia de los hijos hacia los padres parece cada vez más un sueño imposible. En una ocasión me tocó ver en el súper a un niño como de 4 años, pues revolcándose por varios minutos en el suelo, gritando, llorando, pataleando. La mamá se acercó para levantarlo y en ese momento el niño la golpeó en la cara. Todos nos quedamos esperando pues una reacción de la mamá y solo alcanzó a decir: "No, bebé, no, bebé". Yo estoy seguro que todos hemos visto varias veces esta película, ¿o no? Dice la Biblia en Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. José Rabadán era un joven catalán de 16 años que vivía con sus padres y con su hermanita de 9 años que tenía síndrome de Down. Creció como un niño muy mimado. No era buen estudiante, así que abandonó los estudios. A pesar de eso, y de que su padre tenía ingresos limitados como chofer de un camión, le cumplía todos sus caprichos y siempre le dio a José todo lo que pedía. No había nada material que José no obtuviese fácilmente. La mejor computadora, sus clases de karate y una katana real. No sé si todos sepan lo que es una katana. Son esas espadas largas que usaban los samuráis. ¿Ok? Bueno. Esa katana era igual a la que usaba el héroe de su videojuego favorito. Bien, a pesar de que le daban todo y lo dejaban hacer lo que quisiera, el adolescente no estaba a gusto con su familia. Un año atrás había tratado de fugarse de su casa, pero su padre lo convenció de que se quedara. Él sabía que de todos modos, a donde fuera, irían a buscarlo. Como no pudo escapar, decidió encerrarse en sí mismo y refugiarse en sus juegos y en sus libros satánicos, donde más tarde se supo que subrayó la frase: matarás a tu padre y a tu madre. El 30 de abril del año 2000, José esperó a que amaneciera y muy temprano, katana en mano, mató a su padre, a su madre y a su hermanita. 3 días después fue capturado y cuando le preguntaron por qué había hecho eso, él contestó: es que quería estar solo. Durante mis primeros años de creyente, yo tenía un grupo de estudio bíblico. Casi siempre he estado con gente mayor. Una de esas señoras tenía 3 hijos ya mayores que ya no vivían con ella en su casa. Nuestras vidas se separaron y años después me encontré a su hija y le pregunté por su mamá. Ella me dijo que estaba bien en un asilo. Me dio mucha pena oír eso porque sabiendo que ellos tenían lugar en sus casas,
y sabiendo que ellos tenían recursos económicos, prefirieron llevar a su mamá a una casa hogar. De esta forma, pues se privaron a los nietos del cariño de la abuela, y a la abuela la privaron de ver crecer a sus nietos. En fin, no quiero juzgar a nadie, no sé qué motivos habrán tenido. ¿Qué hace que los hijos tengan este rechazo hacia la autoridad de sus padres? Desde que son pequeños, su naturaleza está llena de rebeldía y necedad. Y como los padres representan el primer tipo de autoridad con la que los hijos se enfrentan, por lo tanto, contra ellos será la primera lucha y sus padres serán los primeros contrincantes contra los que ellos querrán pelear. Dice la Biblia en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, los niños ya traen este chip puesto, ¿verdad? A ellos no necesitas enseñarles a ser rebeldes o a ser necios. Ellos mienten, ellos tratan de engañar, porque esto ya lo traen en su propia naturaleza. Esto no se lo tienes que enseñar, más bien tú tienes que tratar de erradicar esto de ellos desde pequeños, porque ya lo traen. No es pues una tendencia natural honrar y obedecer a los padres. El respeto a la autoridad es algo que se aprende por medio de la enseñanza y la disciplina. Y si los hijos no aprenden esto en el hogar, crecerán creyendo que todo lo merecen, que la sociedad tiene la obligación de servirles y de cumplir todos sus caprichos. Entonces, este es un mal con el que hay que aprender a lidiar desde que son pequeños. Porque si tú empiezas desde temprano y si tienes éxito en su educación, cuando este niño crezca y llegue a la madurez, pues habrá aprendido a respetar a su prójimo, habrá aprendido a respetar todo lo que implique una autoridad, porque si no, de lo contrario, pues tú verás manifestaciones de esta rebeldía cuando no obedezca al maestro, cuando desafíe a la policía o a cualquier cosa, ¿verdad?, que implique una autoridad. Y si es mujer, cuando sea grande, ni de broma querrá sujetarse a su marido. Esto es un hecho. Claro, también tendrá que ver el hecho de que nosotros busquemos guardarlos de ciertas amistades, porque no van a faltar los amigos, ¿verdad?, que se acercarán a él y lo alienten a rebelarse a sus padres. ¿Por qué? Pues porque mira, tus papás ya están rucos, ¿verdad? Porque tus papás no entienden. Porque ya vivieron su vida y ahora deben dejarte vivir la tuya. Entonces,
nuestros hijos desde pequeños van a estar bombardeados por este tipo de influencias que harán que ellos aumenten a su necedad y a su rebeldía propia, pues la contaminación que reciban de otros niños igualmente rebeldes que ellos. Dice la Biblia en Proverbios 13:1: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlón no escucha las reprensiones. Ahora bien, tú debes saber que tus hijos son diferentes. Bueno, son diferentes incluso entre ellos mismos. Y tú tendrás que detectar desde temprano cuáles son las principales deficiencias de su temperamento para estar pendiente, reforzar las cosas que son cualidades y atacar más aquellas cosas que tú desde pequeño te darás cuenta que son deficiencias en su temperamento. Así que la lucha siempre va a ser completamente diferente con uno y con otro. Si en tu esfuerzo, si en tu disciplina y en tu educación hacia tu hijo no logras tener éxito en la infancia, conforme él vaya creciendo, seguirá siendo desobediente y amador de sí mismo. Nunca aprenderá a darse ni siquiera a sus propios padres, sino que crecerá como una persona egoísta y así se va a mantener el resto de su vida. Desde pequeño, las grietas que se puedan abrir en los inicios de su relación con sus padres, jamás les interesará sellarlas ni sanarlas. Y con el paso del tiempo, esas grietas se convertirán en grandes abismos que mantendrán separados a los hijos de los padres. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es terrible, ¿eh? Esto es una imagen tremenda que Pablo nos quería mostrar acerca de tiempos futuros. Tiempos futuros que cada vez están más cercanos y en los cuales podemos ver la réplica de estos males que Pablo le dijo a Timoteo que sucederían. Claro, esto ha existido siempre, incluso desde los tiempos antiguos. Pero Pablo decía que conforme el mundo fuera avanzando en su decadencia moral
y social, este tipo de males se irían asentando en la sociedad y se irían incrementando en los hijos rebeldes. Claro, siempre ha existido la posibilidad a cualquier edad y en cualquier época de la conversión de nuestros hijos. Es decir, la oportunidad que Dios le da a toda persona de un nuevo comienzo. Por eso, recordemos que la conversión también es llamada en la Biblia como un nuevo nacimiento o como una regeneración, porque es la oportunidad que Dios le da a todo ser humano de hacer un alto en su vida y de comenzar de nuevo, de dejar atrás las cosas que ha hecho mal para comenzar a hacer las cosas bien. Y esta oportunidad se presenta a todos en diferentes edades. Bueno, en los últimos capítulos de la carta a los Efesios, Pablo se enfoca en aspectos prácticos de la vida cristiana. Y entonces nos empieza a hablar acerca de la relación que debe de tener un marido y su esposa. Nos comienza a dar consejos prácticos de cómo debe tratar el trabajador a sus empleados, y también nos habla de la relación que debe existir entre padres e hijos. Para respaldar esta enseñanza entre padres e hijos, que es la que vamos a ver el día de hoy, Pablo menciona el quinto mandamiento que Dios le había dado a su pueblo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Nosotros sabemos que Dios le había dado a su pueblo una serie de leyes morales y civiles por medio de Moisés. Estas leyes perdieron su vigencia con la llegada de Jesús, porque el objetivo de estas leyes ceremoniales y civiles eran una sombra de lo que habría de venir. Era la ilustración que Dios había usado para enseñarle a su pueblo los principios de fe para la salvación del hombre por medio de un futuro Mesías, el cual fue Cristo. Así que dentro de estos principios, de estas ilustraciones y sombras, a través de sacrificios, ritos y ofrendas, Dios quería enseñarles principios como la expiación del pecado, como el derramamiento de sangre, como la figura de un sustituto, etc. Así que llegado Jesús, pues estas cosas ya no tenían vigencia, porque simplemente perdieron su objetivo. Entonces, cuando Cristo vino, estas leyes pierden su vigencia, pero no la ley moral. Esta ley moral está resumida en esos 10 mandamientos o principios fundamentales de conducta que todos conocen, ¿verdad? Bueno, más o menos. No sé si alguien podría decirlos de memoria.
Si no, puedes repasarlos. Están en Éxodo 20. Bueno, esta ley moral está dividida en dos grupos. El primer grupo está formado por los primeros 4 mandamientos, los cuales nos hablan de nuestra relación con Dios. El segundo grupo está formado por los otros 6 mandamientos que nos hablan acerca de cómo debe ser nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestra sociedad. Dentro del segundo grupo, Dios menciona en primer lugar este mandato: honrarás a tu padre y a tu madre. Yo creo que la razón por la cual este mandamiento encabeza los demás mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás es porque honrar a tu padre y a tu madre es el principio más importante, a partir del cual comienzan todos los demás mandamientos. El hecho de obedecer este mandato hace posible la convivencia con los demás. Porque honrar a nuestro padre y a nuestra madre fortalece a la sociedad y principalmente a la familia, porque la familia es el núcleo principal de toda sociedad. Sin una familia fuerte, no existe una sociedad fuerte, no existe un país fuerte y no existe un mundo fuerte. Por esta razón, Dios, en su sabiduría, nos manda cuidar un aspecto muy importante de este mandamiento, que es el de obedecer, honrar y respetar a aquellas personas que vienen a ser la cabeza del núcleo familiar, que son los padres. Es decir, Dios los pone en el primer lugar de importancia dentro del núcleo familiar. Ahora bien, si no se respeta este principio, lo más probable es que la familia sea una familia disfuncional, una familia endeble, una familia que se podrá desmoronar muy fácilmente. Y como les dije antes, junto con ella, toda la sociedad. ¿Por qué crees que hoy en día existen tantos ataques que se concentran en destruir la familia, en crear nuevos modelos de familia o en atacar la familia tradicional que ha hecho que el mundo exista y se conserve hasta la actualidad? Si tú atacas a la familia, el efecto a la larga será de carácter mundial. Para mantener la fortaleza y la cohesión de la familia, es necesario
como aconseja Pablo, obedecer, honrar y respetar a tus padres. Dice la Biblia en Efesios 6, del 1 al 3, lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Voy a ir desglosando estas frases que les acabo de leer. En primer lugar, Pablo dice obedecer. Bueno, yo creo que esto no necesita mucha explicación. Obedecer es obedecer. Sin embargo, quiero resaltar un punto. Si tú vives todavía en casa de tus padres, bueno, en primer lugar, recuerda que no es tu casa, es suya. Y por lo mismo, esto te obliga a estar sujeto a obedecer las reglas que tus padres imponen en su casa. Ahora bien, el hecho de que vivas en su casa no quiere decir que no la vayas a cuidar o que no te va a importar lo que suceda en ella. Es importante entender que hay muchos hijos que obedecen por obedecer. Me explico. Saben que si no obedecen, no obtendrán algo, ya sea un permiso, algo que ellos pidieron, no sé. Pero obedecen de mala gana y a regañadientes. Obedecer de buena gana implica más que hacer lo que se te pide. Estamos hablando entonces de una obediencia con honra y respeto, que es la obediencia que está acompañada de una buena actitud. Obedecer bien o con una buena actitud es entender que al obedecer a tus padres les estás retribuyendo de alguna forma todo lo que ellos te han dado. Si por el contrario tu obedecer lo estás viendo como una carga, estás perdiendo la oportunidad que se te está dando en ese momento con lo que te estaban pidiendo para responder, para que tú respondas en forma gustosa. Y estás perdiendo la oportunidad de mostrar tu agradecimiento y el aprecio que tienes por todo lo que has recibido y por todo lo que estás recibiendo. Es pues obedecer, corresponder con algo mínimo, todo lo que te han dado tus padres. En lo material, en tiempo, en cuidado, en atención, en educación,
en cariño y en otras muchas cosas más. Quizá ya no te acuerdes, pero cuando fuiste niño, pediste muchos favores y los pedías a gritos. Tu mamá siempre tuvo a tiempo tu mamila, te cambió rápidamente tus pañales para que no siguieras incómodo. Tu papá te llevó a tiempo al médico y compró todas tus medicinas. Y ambos estuvieron al pendiente de ti en tu enfermedad. ¿Te podrías imaginar a tus padres contestando como contestas tú? ¡Ay, hijito! ¿Otra vez? Oh, sí, espera, al rato. Oh, sí, ya voy. Ya oí. Sí, ahorita voy. Nada más espera que me desocupe. Imagínate al niño ahí berreando porque no sabe si está enfermo, si tiene hambre, si tiene frío, ¿no? Y tú, ¿cuál es la prisa? Oh, híjole, se me olvidó. Pues estoy muy cansado. ¿O qué era lo que querías, hijito? Ya no me acuerdo. ¿O qué te crees que estoy nada más para servirte? No, ¿verdad? Si así hubieran reaccionado papá y mamá, seguramente tú no estarías vivo. Hoy, que todavía tienes a tus padres, muestra tu agradecimiento, obedeciendo en lo poco. Ellos como padres no esperan algo extraordinario, solo honor, respeto y obediencia. Obediencia. No hay peor dolor para los padres que tener un hijo desobediente y desagradecido, que de ninguna forma aprecia o busca corresponder con lo que tiene, lo que le has dado, o todo lo que has hecho por él. Pablo sigue diciendo, como parte de este primer versículo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Aunque este principio, estos principios de los que les he hablado, tienen un carácter, un principio y una aplicación universal, Pablo se está dirigiendo en este momento a los efesios. Se está dirigiendo a una iglesia. Se está dirigiendo a creyentes, es decir, a los hijos que han creído en el Señor y saben, o se supone que deben de saber, que al obedecer a sus padres, también están obedeciendo y glorificando a Dios. Esta actitud de obediencia está reflejando que aceptan que los padres son la autoridad que Dios mismo
ha puesto ante ellos y que aceptan sujetarse a esta autoridad que ha sido puesta por parte de Dios. Dice el mismo Pablo en Romanos 13:1 lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí Pablo está hablando de autoridades, es un aspecto general, ¿verdad? Y las autoridades, pues son todas las autoridades que por principio Dios ha puesto y ha permitido que existan en la sociedad, porque Él sabe que la autoridad y la obediencia a esta es un principio a través del cual todos nos vamos a conducir bien, civilizadamente, y no como en la selva. No sé si te podrías preguntar en este momento si hay límites para obedecer a los padres. Sí, hay límites. Cuando, por ejemplo, tus padres te pidan algo que vaya en contra de los principios cristianos, en ese caso no tienes por qué obedecerlos. Claro, estoy hablando de casos extremos. Esto puede suceder cuando tú vives con padres que son incrédulos, ¿verdad? Que son padres drogadictos, que son padres borrachos, brujos, santeros, no sé, ¿no? Padres que seguramente te pedirán cosas que no van de acuerdo a los principios de Dios. En ese caso, pues sí, tú tienes todo el apoyo de Dios de entrar en rebeldía y no obedecerlos, como decía Lucas en Hechos 5, ¿verdad? 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cualquier contraposición que exista entre una orden de los padres y algún principio o algún mandamiento bíblico te exime de obedecer a tus padres. Bueno, continuemos explicando estos versículos. Pablo continúa diciendo, vamos a ir sumando: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Bueno, es decir, esto es lo equitativo, ¿verdad? Esto es lo correcto. Es lo que Dios ordena, es lo que Dios espera que tú hagas, y además esto es lo que le agradaría que tú hicieras con tus padres. Dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esto es justo, dice Pablo. Obedecer a tus padres es algo justo, ¿eh? Más allá de lo que Dios diga, en términos humanos, te puedes dar cuenta que es algo que ellos merecen. Es algo que ellos no tienen por qué pelear. Es algo que no te tienen que estar reclamando todos los días, ¿verdad? Es absurdo, es desgastante que todos los padres tengan que estar recordando a sus hijos todos los días que te obedezcan, ¿verdad?
Ellos tienen ese derecho per se. Son los que te dieron la vida. Y además fueron las personas a quien Dios te encargó para que te cuidaran y velaran por ti. Es justo. Claro, como en todo, habrá casos donde hubo ausencia de alguno de los padres. Quizás a ti te crió tu tía, tu abuelo, o fuiste padre o madre solteros. Pues entonces, el reconocimiento será para ellos. A lo que voy es que esto es un asunto muy serio. Un asunto muy serio, como ya lo dije, para la familia y para lo que implica todo ella, ¿no? Pero también es un asunto muy serio para Dios. El hecho de obedecer y honrar a los padres ha sido muy serio antes y ahora. Para ilustrar esto, les voy a dar 2 ejemplos que están en la Biblia. En la antigüedad, los términos sobre los cuales se iba a edificar una sociedad dirigida por Dios tenían que quedar muy claros. Así que Dios dedicó mucho tiempo a dar una serie de órdenes, de instrucciones, a través de las cuales el pueblo tendría que entender cómo conducirse y cómo tratarse. Claro, estas cosas y estos decretos pertenecían a las leyes civiles que, como les dije, ahora en la actualidad ya no tienen vigencia. Pero lo estoy usando para ilustrar los principios y la seriedad con la que siempre Dios trató el punto que estamos viendo de honrar y obedecer a tus padres. Bueno, en esos días, cualquier hijo que no obedeciera a sus padres podía ser denunciado ante las autoridades. Y si no se arrepentía y corregía, podía ser condenado a la pena capital por lapidación. Te voy a leer el texto que está en Deuteronomio 21, del 18 al 21. Dice así: Si alguno tuviere un hijo contumaz, es decir, un hijo terco, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirá a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Y todo Israel oirá y temerá.
tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Muchos adolescentes de hoy, ¿no?, si hubieran vivido en ese tiempo, pues no hubieran llegado a viejos. Dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es decir, este proverbio no está hablando acerca de la mortandad que se merecían los hijos desobedientes en la antigüedad. Aquí más bien se está enfocando a que un hijo que maldice a su padre o a su madre, vendrá una oscuridad en su conciencia, en su mente y en su espíritu. Maldecir aquí en este verso implica insultar, implica hablarle mal, es decir, dirigirse a tu padre con insolencia o con malas palabras, a gritos. Esta palabra maldecir implica hablarles con desprecio, ofenderlos, insultarlos, retarlos, amenazarlos, desafiarlos o incluso robarles o pegarles. El segundo ejemplo que nos habla de la seriedad con la que Dios tomaba este asunto se ve cuando una de las causas por las cuales Dios permitió que su pueblo fuera esclavizado durante 70 años en Babilonia, es decir, estoy hablando del exilio, fue que entre los pecados de Judá se toleró que los hijos no respetaran a sus padres. Esto de que no se toleró quiere decir que aún las autoridades mismas dejaron de aplicar la ley civil. Implica que las autoridades se hicieron de la vista gorda y que dejaron a los padres solos, aunque hubiera existido una ley civil que los apoyara para poder restringir a estos hijos que se habían descarriado tanto que merecían la muerte. Dice Ezequiel 22, versículos 7 y 15. A los padres y a las madres, aquí Ezequiel está explicando por qué existió el exilio. A los padres y a las madres se les trató con desprecio. Al extranjero con violencia y al huérfano y a la viuda despojaron. Estos fueron los pecados de Judá. Y dice, por lo tanto, los dispersaré por las naciones y por las tierras y limpiaré tu maldad. Entonces, aquí estamos viendo dos ejemplos de cómo Dios, aún en tiempos antiguos, trataba este problema como un problema muy serio y un problema que se tenía que corregir. Bueno, dice el versículo 2 de Efesios 6, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué implica esto? Bueno, honrar a tus padres es darles el valor que tienen. Es reconocer su mérito. Es darles el crédito por lo que han hecho.
es valorar sus cualidades, es valorar sus virtudes y sus logros. Valorarlos, es decir, pensar en ellos, reconocerlos de tal forma que te lleven a estar orgulloso de tus padres. Honrar es apreciar su sacrificio y alabar su entrega, que ha sido incondicional y permanente a lo largo de toda tu vida. Es tomarlos en cuenta en esas cosas que son importantes para ti, en esas decisiones que son importantes para tu vida, ¿verdad? Como por ejemplo tu carrera, un viaje, tus amistades, no sé. Bueno, ya no se diga cuando vayas a tomar la decisión de tener un novio o una novia. La opinión de tus padres sobre tu prospecto siempre será honesta. Siempre tendrás la garantía de que será una opinión desinteresada. Y será una opinión que estará buscando siempre lo mejor para ti. Bueno, tus padres te conocen perfectamente bien. Saben cuáles son tus fortalezas y saben cuáles son tus debilidades. Así que el día que tú les presentes algún prospecto para algo más serio, ellos te darán un consejo pensando en que esta persona será tu complemento, en que esta persona será tu compañero o tu compañera por toda la vida, y ellos sabrán qué tanto te conviene o qué tanto no. Entonces, no desprecies el consejo que te darán tus padres. Nunca dejes de tomar en cuenta su opinión y pon atención a todo lo que te dicen. Como les repito, el consejo que venga de cualquier persona a lo mejor puede ser un consejo interesado, puede ser un consejo parcial, pero viniendo de tus padres, ten en cuenta que será siempre un buen consejo, imparcial y buscando siempre tu bien. Dice en Proverbios 6, del 20 al 23. Guarda, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Y fíjate cómo sigue aquí en forma metafórica y dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, es decir, manténlos cerca de ti, tenlos presente. Dice, estos te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjate qué hermoso dice aquí, lámpara, luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por lo tanto, manténlos cerca de tu corazón, manténlos en tu cuello, porque ellos te guiarán por donde quiera que andes. Y dice Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel
que te engendró. Bueno, ilusamente pensé que iba a terminar esta plática el día de hoy, pero no. No quiero cansarlos. Creo que lo vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a continuar en la siguiente semana con este tema. ¿Ok?